Se reanuda la sesión. Señor perito C, ¿quería decir algo antes de interrumpir? ¿O prefiere dejarlo para cuando le pregunten, como usted vea? Era relacionado con unos comentarios sobre el envejecimiento, pero casi prefiero, cuando se aborde completamente, decirlo. Gracias. Bien, gracias. Con el permiso de su señoría, me gustaría empezar la sesión aclarando unos términos en los que se han hablado esta mañana, que en mi opinión son impropios. Se ha hablado de teoría o hipótesis de la contaminación. Yo realmente veo muy claro que la contaminación está ahí, es un hecho. Me gustaría mostrar, si eres tan amable, perito número 47. Bueno, primero diga usted y luego ya veremos si lo demuestra o no. Bien, entonces me gustaría mostrar unas muestras que tienen un mismo origen, que se han fraccionado en 3 partes y 2 de ellas, conservadas en mejores condiciones, presentan una composición uniforme, acorde con la que es esperada, que es, decimos, cumple especificación goma 2 eco, mientras que la tercera fracción se ve alterada por 2 componentes extraños a esta composición original, que son nitroglicerina y DNT. Sí, esas son las que se ha hecho referencia esta mañana, las 10.4A. Exacto. Si viéramos una tabla comparativa de ellas... Bueno, como quedan muchas partes por preguntar, no se preocupe usted que saldrá, y si no, al final ya expondremos este extremo. Ministerio Fiscal. Con la venia de la sala. Se ha buscado nitroglicerina, asimismo, en la muestra 612A, que no fue lavada, que consta que no fue lavada. Como se ha dicho, en todas las muestras se buscó nitroglicerina y especialmente en las muestras de los focos se buscó, como ha dicho mi compañero esta mañana, prácticamente como si fuera un microscopio electrónico. ¿Apareció en dicha muestra la nitroglicerina? Como está escrito en el informe, la muestra 612A no presenta nitroglicerina en su composición. Esa muestra fue recogida en el pozo. La muestra 612A es recogida en el pozo como un foco de explosión. Asimismo hay otro foco de explosión en Santa Eugenia, que es la 613A, en la que igualmente tampoco aparece la nitroglicerina. Exactamente. Quiero dejar también pie a que la muestra del pozo, la 612A, es el mismo origen que la M1. El pozo. El pozo, exactamente el mismo origen. ¿Cómo explican que no aparezca la nitroglicerina en estas muestras? Moviéndonos en la hipótesis o la teoría, o como le queremos llamar, yo estoy convencido de ella, de la alteración de las muestras con el paso del tiempo, la nitroglicerina en la muestra M1 y el DNT de la muestra del pozo son contaminantes ambientales. Por favor, quería mostrar el documento que no pude leer ayer, que es una nota interior de la Unidad Central de Desactivación de Explosivos de la Comisaría General de Información, de la Secretaría General, en su apartado C, en el escrito, y lo firma el comisario jefe, Francisco Javier Tejedor Peña, donde dice: relativo a las muestras recogidas en los distintos focos de las explosiones, es necesario indicar que fueron remitidas a la Audiencia Nacional en cumplimiento de orden recibida del Juzgado Central de Instrucción número 6 el 28 de marzo del 2006. Sobre ellas se realizaron en su día extracciones acuosas y orgánicas con acetona. Bien entendido que evidentemente ayer la perito nos dijo que había cortado un trozo. Yo sinceramente no vi dónde se había cortado cuando abrimos esta muestra, no tengo constancia, por lo menos no he visto yo físicamente, ni se nos dijo que estaba cortada una muestra, ni se nos dijo absolutamente nada, que quede constancia. Por favor, quiero indicar que esa muestra, si aún independientemente de que la perito haya dicho que estuviera cortada o no, sabemos que esa muestra tiene sulfato amónico. Ya indiqué ayer que si se hubiera sido lavada con agua, el sulfato amónico hubiera desaparecido en su totalidad. Ya lo indicó ayer, por eso, ¿no? Si, no pueden estar haciendo continuamente precisiones sobre quisiera indicar o dejar de indicar, porque el tribunal va a examinar todos los documentos, va a examinar documentos que ustedes ni han visto, y por lo tanto ustedes que solo tienen una visión parcial y limitada de lo que estamos hablando. En su función, claro, no en otra. Ministerio Fiscal. Con la venia, señor. ¿Cómo explican que en restos de las que han sido lavadas aparezca el DNT y el nitroglicol?
Yo daré mi explicación, evidentemente. Si me voy en la teoría de la alteración, las muestras de los focos de las explosiones, todos ellos están alterados en la presencia de DNT y nitrolicol. Y no hago distinción en ninguno de ellos. Corroboro, como decíamos, hay numerosas evidencias donde, a mi entender, se puede demostrar que efectivamente están contaminados. Y yo quiero decir que es un hecho constatado que ese DNT que aparece en todos los focos aparece siempre en unos niveles similares, cosa no habitual cuando son distintos focos de distintas explosiones en los cuales unos puede estar más cerca del foco del explosivo y otros más alejados, con lo cual la cantidad de componentes explosivos que aparecen varía de unos a otros según la procedencia de la cercanía del explosivo. Sí, eso ya lo han repetido hasta la saciedad, pero ¿dónde está el DNT? O sea, ¿dónde físicamente? Bien, usted dice, no, estamos seguros que es así. Digo, bien, ¿y dónde está? Espera un momento. ¿Y dónde está ese DNT? Bien, en la hipótesis... para la contaminación tiene que estar en algún sitio el DNT. Bien, ¿Dónde está el DNT? La hipótesis que se baraja por parte de este perito es que en el almacenamiento de las muestras existía algún explosivo que contuviera DNT y por mecanismos de absorción de estas muestras hacia... Sí, eso lo he explicado, pero por lo tanto la base de su explicación es una hipótesis, que existiera un explosivo con DNT en el lugar de almacenamiento. Exactamente. Pero es una hipótesis, esa base. Una hipótesis que está avalada por muchos experimentos y muchos datos analíticos. Perdone, las hipótesis de origen no está avalada por nada, no puede estar avalada por nada. Usted ha visto el explosivo, no dice. Mi hipótesis que había un explosivo porque se puede producir. Eso es lo que está diciendo usted. Sí, o sea, lo que está avalado es que se puede producir según usted la transferencia. Cuando estoy hablando de una hipótesis, es una hipótesis de trabajo en el cual tengo que avalar con diferentes estructuras de trabajo. Esas estructuras de trabajo están hechas experimentalmente. Sí, ya le estoy entendiendo, pero quiero decir, usted dice es una hipótesis, pero usted no sabe si dónde estaban almacenadas había DNT. Había DNT con seguridad porque ayer la perito dijo que en ese almacén había almacenado titalín. El titalín, el señor también dijo que estaban en un armario las muestras. Con el de estar en el armario puede ser. Me es indiferente el lugar donde estuvieran almacenadas las muestras. Pero usted sostiene que su teoría es la misma, estén en un armario, estén en 3 cajas, en 4 bolsas. Exactamente. Ahora estamos llegando a un punto claro. Eso es lo que usted sostiene. Ministerio Fiscal. No se preocupe, si va a tener oportunidad. ¿Qué quiere usted? No, únicamente decir que es que mis compañeros están utilizando, señoría, una analítica cualitativa para señalar, una analítica cualitativa que señala qué elementos intervienen, lo que aparece, apareció. Sí, que lo dice ya lo he dicho por el yo. comentario de su compañero perito cuando ha dicho que aparecen unos porcentajes. Eso es. Sí, en focos no se puede hacer analítica cuantitativa. Sí, que ya le he entendido. Vale, sí, eso lo hemos entendido desde hace 2 días. Vale. O sea, usted no se preocupe, eso ha quedado claro. Y lo que dicen los otros peritos es que la transferencia se puede producir en las condiciones que ayer describió la perito. Eso es lo que ustedes dicen. Ministerio Fiscal. Con la venia, señor. ¿Tiene alguna explicación que permanezca el DNT y el nitroglicol y desaparezca la nitroglicerina? No, estoy diciendo que la explicación de que aparezca el DNT es esa contaminación. Si esa muestra hubiera sido lavada con anterioridad, en principio ahí no tenía que haber existido absolutamente nada. El lavado no es selectivo. El agua se lleva todos los compuestos inorgánicos y la acetona se lleva todos los compuestos orgánicos, todos los explosivos orgánicos. Es decir, que si se hubiera lavado la muestra y la muestra hubiera contenido hipotéticamente con anterioridad nitroglicerina, nitrolicol y DNT, hubieran desaparecido los 3 o hubieran quedado parte de los 3, pero nunca uno de ellos y otro no, o viceversa. Es decir, ¿en eso están de acuerdo todos, que el lavado se lleva todos los componentes con agua, los inorgánicos, y con acetona los orgánicos? No en su totalidad, es decir, hay algunos componentes que tienen una dilución infinita y otras diluciones de un 50%, un 40%, por eso las diluciones que hemos estado utilizando era mezcla de, por ejemplo... no estamos hablando de todos los componentes, sino que estamos hablando de algunos, de nitroglicerina. Sí, por eso, de nitroglicerina. ¿Esos concretamente se van con el lavado con agua y acetona? Concretamente, la acetona, ya se ha indicado, es un disolvente universal. Es, en mi opinión, imposible lavar la nitroglicerina dejando el DNT y dejando el nitroglicol. Químicamente, yo creo que no es posible. Sí, pero si lo que le estoy preguntando es
un perito ha firmado. El lavado se lleva todo con agua, todos los inorgánicos, y con acetona, todos los orgánicos. ¿Están de acuerdo con esa afirmación? Totalmente de acuerdo. Con muchas reservas, porque depende de la cantidad de compuesto orgánico que hubiera en la muestra lavada. Sí, claro, pero estamos no haciendo una teórica infinita, estamos haciendo una teórica sobre lo que tenemos, ¿no? Sobre... Los lavados yo pienso que no son cuantitativos. Las muestras que hemos analizado... Pero si estamos diciendo que el análisis es cualitativo, ¿cómo volvemos otra vez a lo cuantitativo? No. Al expresar cuantitativo quiero decir que no arrastra absolutamente todos los componentes fijados en la muestra. Arrastrará un 90%, un 75%, un 80%, pero todos en la misma proporción. Y de tal forma que en esta analítica también ha sido la acetona el disolvente empleado para efectuar los análisis de todas las muestras de los focos en las que solo se ha detectado nitroglicol y DNT, y de la muestra 1 en la que se ha detectado nitroglicol, DNT y nitroglicerina. Es el disolvente que más laboratorios forenses del mundo usan, y nunca se ha discutido su capacidad para extraer a la perfección los componentes de los que estamos hablando. Para mí depende de la cantidad de disolvente que se utilice en el lavado. Si se me permite un ejemplo bastante sencillo, en un vaso con agua puede disolverse una cantidad de sal que pongamos en él, o no disolverse toda si hay poca agua, poco disolvente. Y además quiero añadir que durante la pericia, en algunos focos, en algunas piezas de trenes, se hicieron raspados de las piezas para disolver esa parte que estaba en parte oxidada, porque podía haber impregnados algo de componentes de los explosivos. Bien, hay una segunda afirmación, que en todo caso el lavado elimina en igual medida todos los componentes de los cafés. ¿En eso están de acuerdo? Tampoco. Yo sí que estoy de acuerdo. Yo puedo dar unos datos. No, se trata de los que discrepen, no me den datos los que estén a favor de la tesis. ¿Hay alguien que discrepe de esa afirmación, que en todo caso el lavado... Yo no, porque unas sustancias son más solubles que otras. Y hay que ratifico lo que ha de dicho. agua y acetona, ¿eh? Una consideración, los niveles... Un momento, sí. Estamos tan alejados de los niveles de saturación que ese ejemplo que ponía mi colega, digamos que no es realmente... No, pero ahora no estamos en el realidad. ejemplo de su colega, si eso ya lo ha entendido el tribunal, estamos en la segunda afirmación. No están todos de acuerdo en que en todo caso el lavado elimina en igual medida todos los componentes a los cafés. Eso contradice toda la química, es decir, de la dilución. Señoría, es decir, cada compuesto tiene una dilución distinta en agua, es que son componentes distintos, son componentes distintos, señoría. Que estamos cuestionando del DNT. Por eso le estoy diciendo que el DNT no es igual que la nitroglicerina, y la capacidad de dilución es distinta. Que ha dicho en igual medida, en igual proporción, no que desaparezcan a la vez. Creo que lo he entendido. Vamos a ver. Bueno, yo diría que para estos componentes y para este disolvente, sí. Yo disiento. Vamos a ver. Estamos hablando de focos, es decir, la cantidad de explosivo que queda es pequeñísima. Segundo, la nitroglicerina y el nitrolicol en acetona tienen prácticamente la misma solubilidad, es decir, casi infinita. Tercero, si aun utilizando poca cantidad de acetona, si hubiera quedado sin disolver algún producto porque si hubiera llegado al punto de saturación, hubieran quedado tanto de uno como de otro. Es decir, no se puede distinguir que si queda solamente nitroglicerina o queda solamente nitrolicol. Sobre ese punto último, Sobre este punto quiero micrófono, por favor, si no, no se graba. Quiero añadir sobre este punto que el dinitrotolueno tiene una reacción mucho más lenta que la nitroglicerina. Quiere decir que de una composición de un explosivo que tuviera estos dos componentes va a tener mayor tiempo de duración el dinitrotolueno, por lo cual la nitroglicerina se quema antes, mientras que el dinitrotolueno, y esto está científicamente explicado en las diversas bibliografías, el dinitrotolueno se quema más tarde, no da los productos de combustión CO y CO2 que da la nitroglicerina. Por lo tanto, va a quedar siempre, la tendencia es que quede un resto superior de dinitrotolueno con respecto a nitroglicerina. Esto explica que no son solubles en la misma medida, aunque
sí, aunque los dos son solubles, tienen la misma solubilidad, pero si de uno hay más que de otro, lógicamente es esperable que del que hay menos proporción se disuelva más y quede menos. Me alegra que mi colega haya hecho esa observación, porque precisamente eso está en contradicción con los resultados que obtenemos en la M1, que esta mañana hemos intentado explicar. Se observa claramente en el gráfico de esta mañana que la cantidad de DNT es menor que la de nitrolicol. Entonces eso claramente contradice el... Pero ya estamos otra vez comparando lo incomparable, el quali con el quanti. Un quanti realizado. Un quanti es un paso adicional a un análisis cualitativo. Que no tiene sentido. Un análisis haberlo elaborado tiene también calidad de cualitativo. Yo me gustaría hacer una aclaración. Evidentemente lo que dice el perito puede estar cierto, es decir, hay diferencias estructurales entre la nitroglicerina y el DNT, pero que me diga si hay alguna diferencia estructural entre la nitroglicerina y el nitrolicol. No hay ninguna. Lo que ha dicho mi compañero corrobora lo que le he comentado yo esta mañana. Sí, ya lo ha dicho su compañero. No, pero no respecto a eso, sino a lo de las muestras analizadas en el laboratorio de la Guardia Civil respecto del titadín, en los cuales los componentes que encontramos siempre mayoritariamente son nitroglicerina y DNT. Ministerio Fiscal. Con la venia de la sala. ¿Se puede descartar que hubiera contaminación en la mina entre goma 2EC y goma 2ECO? Es difícil hacer esa precisión, no sé. El punto de pericia hay que entenderlo como si puede haber contaminación por contacto entre dos explosivos. He entendido donde la sea, no en la mina, porque claro, usted no ha he entendido la pregunta. Los fenómenos de absorción que estamos hablando, evidentemente se pueden producir en cualquier situación. Entonces, si hubiera estado en contacto un explosivo con otro, yo no descarto tampoco ese tipo de contaminación. Si además es un sitio húmedo, muy húmedo. La humedad va a impedir mucho la contaminación, porque evidentemente el agua va a absorberse también en el nitrato amónico. Aquí hablamos que el absorbente en este caso primordialmente es nitrato amónico, que también la nitrocelulosa, pero está en mucho menor proporción. El absorbente fundamental es el nitrato amónico. Si estuviera húmedo, digamos que sus sitios de absorción estaban ocupados por agua. Por lo tanto, habría una competencia entre el nitrolicol y el agua en fase de vapor. No conozco ahora mismo, no tengo datos de cuál sería mejor absorbido, si uno u otro. Me da la sensación de que sin evitar absolutamente la absorción sí que sería mucho menor. Yo pienso que si el explosivo permanece en su envase original, que es papel parafinado, no hay ninguna razón para la contaminación. Yo también apoyo, lo iba a decir yo, además, señoría. ¿Están de acuerdo con esto? En ese particular... Bueno, la precisión es clara. Yo creo que no es si no conozco los explosivos que se decomisaron en la mina Conchita. Si me dice usted que estaba en un ambiente húmedo, seguro que usted... No, lo que le digo, sí. pongo una hipótesis no de Mina Conchita, lo de Mina Conchita lo veremos mañana. Digo, si estaba en un ambiente húmedo es muy fácil saber si estaban en un envase original, si estaban humedecidas las muestras. Si las muestras estaban humedecidas y estaban en su envase original, quiere decir que habían absorbido agua. Por lo tanto, en un envase original, con papel parafinado, es fácilmente también posible la absorción de compuestos. Tenemos un ejemplo muy claro en la... Perdón. Un momentito. Advierto que la parafina es un repelente de humedad. Sí, decía que tenemos un ejemplo muy claro en la muestra 3 analizada, que se recibe con su papel parafinado y efectivamente se comprueba que tiene niveles de DNT cuantificables. O sea que está ahí, eso es una realidad objetiva. Ministerio Fiscal. ¿Qué explicación existe en la muestra? Perdón, señora. Nada. Quería puntualizar a mi colega que se le olvida un pequeño detalle, que esa muestra estaba abierta por uno de los extremos, la M3, el llamado patrón. Gracias. ¿Tienen ustedes alguna explicación para que aparezcan componentes de explosivos en muestras como ha sido el gel que ustedes han examinado?
el gel que fue recuperado en Leganés? El gel que fue recuperado en Leganés estaba en una bolsa precintada de fábrica. Era imposible su manipulación, de no ser que se contaminara. La contaminación penetrara la bolsa y contaminara el gel. Si no es imposible, porque esa bolsa no la había abierto nadie. Y quiero puntualizar que hay otro perito que me acompaña, en que nos costó verdadero esfuerzo abrir esa bolsa, incluso con un bisturí. Tuvimos que utilizar unas tijeras. O sea, por tanto, creo que era totalmente impermeable desde mi punto de vista. Dice usted... Lo que le he comentado yo, que para mí la bolsa venía precintada de fábrica y en ese gel había componentes explosivos. No pudieron haber entrado si no es penetrando por la bolsa. ¿Y las piedras que en su momento recubrieron el explosivo del AVE? Las piedras que recubrieron el explosivo del AVE estuvieron en contacto con una dinamita que fue identificada como goma 2 seco, por tanto ausente el componente DNT, y en las piedras apareció DNT. La única explicación que tiene es que estén contaminadas. Perdón, ahí tengo que disentir de mi compañero, porque los dos lo hicimos y nosotros analizamos por microextracción 4 piedras de las 25 piedras que existían. Entonces, en microextracción y por cromatografía de gases, ahí no apareció DNT, ningún tipo de componente distinto. Déjame terminar. Sí, perdón. Acaba. Y el análisis realizado por HPLC, es decir, por cromatografía líquida, ahí sí aparecieron concretamente DNT, sí, evidentemente. Pero hay otro hecho, que de decir, esas piedras estaban encima de unas bolsas, que no sé ahora identificar con el número que tiene, 99, que esas bolsas concretamente no tienen DNT y son las que estaban en contacto con la dinamita. Por tanto, estaba primero la dinamita metido en una bolsa, cerrado con otra bolsa de Carrefour, me parece que era. Encima de esas bolsas 25 piedras. Se quitan las piedras, y es lo que nos sorprendió a nosotros, es decir, se quitan las piedras, analizamos 4 piedras por microextracción y salen concretamente ningún componente de DNT. Analizamos por HPLC la preparación de las muestras en fase líquida y aparece DNT. Y luego las bolsas no aparece DNT. ¿Y qué explicación tiene? Pues yo no la encuentro. ¿Ese fenómeno? Es que no lo encuentro. O sea, no tiene desde mi punto de vista ningún tipo de explicación. Para precisar, la referencia de las muestras citadas son la 9.6, bolsa contenedora de explosivos, y la 9.7, bolsa contenedora de explosivos. Bien, no avancemos tanto, retrocedamos un poquito. Ha mencionado usted una bolsa de gel que es la muestra M10, la muestra 10-3D, del desescombro de Leganés. Correcto. Y ahí aparece DNT, dibutilfalato y nitrolicol, si no me equivoco en mis notas, además de un alto contenido en agua y sal al ser un gel, dicen ustedes. O sea, bien. Que están todos de acuerdo en que esto estaba en una bolsa precintada de fábrica. Han dicho que incluso usaron bisturí. ¿En eso están todos de acuerdo? Sí. ¿Todos los peritos? Sí. Bolsa precintada de fábrica, no. Bueno, bolsa cerrada de fábrica. No, disculpe, lo siento. La fábrica no es un precinto procesal, vamos. No. Quiero decir que la bolsa estaba cerrada, no había sido manipulada. De acuerdo, estoy de acuerdo. Bien, y estaba cerrada. Y la tuvieron que abrir, que ustedes dicen, incluso con un bisturí. No, con un bisturí no pudimos, con unas tijeras. Con unas tijeras. Bueno, ¿alguna explicación alternativa, alguna explicación científica, mejor dicho, a que contuviera estos componentes, nitroglicol y DNT fundamentalmente, puesto que ustedes han dicho que el dibutilfalato puede ser de otras cosas? Pues si se me permite, y me temo que me puedan reprochar que es una simple hipótesis, pero... Claro, pero expóngala y ya veremos. En el lugar y con las personas que había, no es descartable el que estuvieran haciendo alguna prueba de algún explosivo. ¿Cómo? O sea, usted dice que fueron ustedes mismos los que la contaminaron. No estoy diciendo entonces eso apareció en Leganés. Me estoy refiriendo en el recinto que apareció en Leganés. Personas murieron
y es posible que estuvieran haciendo alguna preparación. ¿Con el gel? Está cerrado. Eso es lo que le estoy preguntando, por eso le estoy preguntando. Si estaba cerrado, ¿cómo van a estar manipulando el gel? Por eso les he insistido mucho en si estaba cerrada la bolsa. La bolsa está cerrada, aparece DNT y nitroglicol. Explicaciones. Yo no lo encuentro, señoría, porque nosotros hicimos un blanco precisamente en la campana para comprobar. Sí, ese ya hemos hablado, ya lo sabe usted. Quien discrepa y hay quien dice no, pero en la campana que no apareció ninguna contaminación. Bien, pero mire, yo no soy científico, pero ya, sí ya. sé que si algo está es porque ha llegado. Claro, forma. no viene de. No baja de del ustedes Espíritu es cómo ha Santo, llegado. no. Me dicen que no encuentran explicación, pero esto en sí mismo no me dice nada. No encuentran explicación, pero hay otra tesis alternativa que es la suya. ¿Ustedes qué explicación le encuentran a aquel? Yo creo que lo puedo explicar fácilmente con la misma teoría, es decir, la teoría de absorción es válida para todas las muestras, lo cual quiere decir que esa muestra ha podido ser alterada durante el tiempo y ha absorbido DNT y nitroglicol sin ninguna duda. Yo la explicación que decía mi compañero de manipulación de algún tipo de explosivos, no conozco ninguna manipulación en Leganés que hayan utilizado goma 2EC o Eso ha quedado descartado porque ya han reconocido que estaba cerrada la bolsa, que por lo tanto la manipulación en Leganés no parece una hipótesis, digamos, sólida. Y descartamos, como dice el compañero, la contaminación en nuestro laboratorio por el blanco que hicimos. O sea, en nuestro laboratorio no hubo contaminación. En su laboratorio no hubo contaminación. No, nada. Y entonces las hipótesis son contaminación en lugar de almacenaje. En almacenaje. ¿Y en origen? En origen porque estuviera en un sitio donde hubo una explosión enorme. Pero la explosión enorme era de un explosivo que no contenía. Sí, yo le pregunto, si yo no lo sé, por eso el origen podía ser el origen de fabricación de esa bolsa, que la descartamos absolutamente. No, en origen digo en Leganés. Donde en Leganés. En ningún momento en Leganés, que yo conozca, ha habido manipulación, almacenaje o explosión de un explosivo que contuviera DNT. Perdón, quiero puntualizar, señoría, que la contaminación atmosférica no ha habido. No quiero decir que a lo mejor por contacto se haya podido contaminar en algún otro sitio, pero que atmosférica no ha... En su laboratorio. No, en el laboratorio donde hemos estado trabajando. Sí, en el que han estado ustedes, pero no por eso han dicho almacenaje. Mi compañero está admitiendo que por contacto puede haber contaminación, con lo cual... Bien, déjele acabar, por favor. Yo he oído ahora mismo que ha dicho que por contacto se puede contaminar, con lo cual está admitiendo que en la bolsa puede pasar la contaminación. Sí, pero que quede muy claro que es contaminación en contacto con los restos, porque esa bolsa venía muy limpia, venía herméticamente cerrada, pero superficialmente tenía mucha suciedad. Y eso es una constancia visual que le hemos tenido todos. Eso es lo que digo yo, contacto... Bien, pero sí, me parece muy bien. Pero entonces eso que usted está diciendo no niega la posibilidad de la porosidad del plástico para que se traspase al gel. No, yo es que como diplomado en plástico tengo que disentir totalmente ese gel. Pero mire, usted no puede disentir y decirme que la bolsa está cerrada y que no sabe cómo ha llegado. Es decir, las cosas yo son le estoy diciendo, señoría, yo a usted le estoy diciendo lo que estoy diciendo. Si me permite, se lo quiero aclarar. Hay una bolsa herméticamente cerrada. Desde mi punto de vista creo porque no lo he podido comprobar, que se trata de polietileno de alta densidad con unas galgas, con una granulometría con unas galgas bastante considerables, y es como, por ejemplo, los alimentos, todo lo que tenga usted, por ejemplo, en un supermercado, me va a entender rápidamente todos los que están presentes en la sala, como cuando hay unas bolsas que están almacenando un producto alimenticio que se le ha hecho el vacío y mantienen el vacío. Pues esas bolsas que todos hemos visto en los supermercados haciendo el vacío de los alimentos, en embutidos, etcétera, etcétera, es polietilenos de alta densidad o copolímeros retráctiles, es decir, por tanto hace el vacío. Si hubiera algún tipo de porosidad de esas bolsas, automáticamente ese vacío desaparecería. Y todos sabemos, porque las hemos visto, que eso se conserva en el tiempo. Eso es lo que yo estoy diciendo. Es decir, que la contaminación puede ser por contacto, pero por contacto que tenga la bolsa restos que se hayan depositado en la propia bolsa, pero no que la bolsa los haya transmitido. ¿La bolsa es de alta densidad, la bolsa del gel? ¿Perdone? El plástico, la bolsa del gel es de alta densidad.
No se ha analizado, pero entiendo que sí, porque si no, pero después de 3 años, gel que tiene un contenido en agua muy alto, y por tanto, si hubiera habido porosidad, lógicamente ese gel dejaría de ser gel. Hay un hecho empíricamente demostrado, y es que las bolsas, a los 22 días exactamente de contener DNT o explosivo en DNT, ese DNT sale fuera de la bolsa. Eso está empíricamente demostrado. Cuando estamos hablando de gel, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué tipo de gel? Una cola celulosa. Es una cola celulósica. Una cola de pegamento. Una cola de pegamento. Exacto. ¿Esa cola de pegamento suele tener DNT y nitroglicol? Evidentemente no. Está cerrada. Exacto. Y aparece, después de abrirlo, DNT y nitroglicol, ¿no? Exacto. Otra pregunta, Ministerio Fiscal. Por último, quería que precisasen en la muestra que ustedes examinan de una sustancia blanquecina seca, en la 10.1a, el artefacto del parque de Azorín, ¿por qué aparece, qué explicación, si la hay, aparece nitroglicerina y en el explosivo artefacto Azorín M41 no aparece dicho componente? Para mí es lo mismo, es una alteración de las muestras por una contaminación. En este caso podríamos precisar más porque 2 muestras están conservadas en tubos Falcon y la tercera precisamente es esta 10.1c, está conservada en bolsa de plástico, probablemente polietileno. O sea, da la misma explicación usted que antes con Leganés. Efectivamente. Bien, pero está afirmando algo más. Dice que las que están en tubos Falcon no están contaminadas. Exacto. En origen estas 3 muestras eran idénticas. Puedo hacer memoria recopilando la historia de las muestras. Son muestras de un explosivo aparecido en el tren de alta velocidad a la altura del término municipal de Mocejón. Concretamente, Guardia Civil hace un muestreo y guarda estas muestras. No, pero le está preguntando por la mochila de Vallecas. La 10.1a es mochila de Vallecas. O bolsa de Vallecas, como usted quiera. La 10.1a. Lo que está diciendo el Ministerio Fiscal es que la 10.1a y la 10.1b, una es de Vallecas y otra de Leganés, y tienen la misma composición, ¿no? Es lo que he entendido. Y la 4.1, que es el explosivo artefacto Azorín, sí, que no tiene... O sea, una muestra de Leganés, otra de Parque Azorín, la 10.1a y 10.1b, dan ambas nitroglicerina, nitroglicol, falato de dibutilo y nitrato amónico, según ustedes. Y sin embargo, la de la bolsa mochila de Vallecas, etiquetada como 4.2 y 4.1, no aparece. Bien, el 4.3, perdón. Voy a plantear la misma teoría o hipótesis que anteriormente he dicho, es decir, la teoría de absorción. Las muestras de la mochila de Vallecas fueron analizadas también en el laboratorio de la policía. Creo que mi compañero ha dicho antes, y ha dicho con verdad, que la superficie de absorción es muy importante. Es decir, no es lo mismo un bloque compacto en el cual la superficie, aunque sea mucho más peso, la superficie disminuye con respecto a una muestra que tuviera menos peso y estuviera más extendida. Al aumentar la superficie de absorción de la muestra, su capacidad de absorción aumenta muchísimo. Por eso podemos decir que la muestra 10.1a presenta nitroglicerina y las otras no. Es decir, aumenta su capacidad de absorción muchísimo con respecto a las anteriores muestras. Bien, vamos antes de avanzar. Muestra 4.3. Roberto. Por favor, pónganla con mute pantalla, en la pantalla. Ahí tienen la muestra 4.3 según su informe. ¿No? Y añaden ustedes segundo párrafo. En general, cuanto más resecas se encuentran las gomas, menor es su contenido en componentes volátiles, especialmente nitroglicol, y cuanto menor es su tamaño, más fácilmente se reseca. Eso es más o menos lo que usted está diciendo. ¿Y la nitroglicerina es más volátil o menos volátil que el nitroglicol? Es menos volátil que el nitroglicol. Menos volátil. O sea, desaparecería antes el nitroglicol a más sequedad que la nitroglicerina. Exacto. Ministerio Fiscal. Gracias, Roberto. El señor perito de la Guardia Civil quería precisar el tema del AVE, de la conservación de las muestras del AVE. Sí. Bien, estamos haciendo un poco histórico de la muestra para que se vea la diferencia. En un minuto, recordando que las 3 muestras tienen el mismo origen,
fueron tomadas en el tren de alta velocidad a la altura del término municipal de Mocejón por TEDx de Guardia Civil. Guardia Civil hace la toma de muestras y las conserva en tubos Falcon. Se ha visto por los experimentos realizados que estos tubos Falcon son especialmente, digamos, mejor contenedor que las bolsas de plástico. Bien, estas muestras tomadas a Guardia Civil envía... Disculpe, ¿un tubo Falcon qué es? ¿Un tubo de cristal? Un tubo Falcon es un tubo de plástico, pero digamos que el polímero plástico es de mayor calidad, o al menos conserva mejor las muestras que el plástico, se ha demostrado. Bien, decíamos que este muestreo que hace Guardia Civil envía un duplicado a TEDx de policía y lo envía igualmente en tubo Falcon. Luego tenemos dos muestras, 9.5 y 10.2, conservadas en tubos Falcon. TEDx de policía coge a su vez y remite una fracción de esta misma muestra, la 10.2, a Policía Científica para su análisis, pero ya en este caso la envía en una bolsa de plástico. ¿Qué ocurre con estas evidencias? Pues, si es tan amable, perito 47, de mostrar, Roberto, con permiso de su señoría. No, voy a mostrar yo otra cosa. Roberto, por favor, pantalla. Siga. Eso es un tubo Falcon, ¿verdad? Efectivamente. Bien, pido permiso a su señoría para mostrar un cuadro comparativo entre estas tres evidencias que estamos tratando. Perito 47, por Roberto, favor. por favor. Bien, pueden verse ahí los tubos Falcon y comparativamente la muestra y la numeración de las evidencias. Lo más significativo de estas evidencias es que las dos conservadas en tubos Falcon tienen la misma composición, que a su vez cumple especificaciones de goma 2 eco, mientras que la conservada en bolsa de plástico, además de esos componentes, tiene dos adicionados, que son nitroglicerina y DMT. En mi opinión, es un claro ejemplo en que unas muestras con un mismo origen no pueden tener distinta composición, salvo que estén alteradas. Y quisiera indicar que la contaminación no es más que una forma de alteración. Una precisión más sobre la muestra 10.1c, el contenido de nitrolicol es bajísimo, evidentemente, como esperábamos, es decir, la evaporación del nitrolicol se hace prácticamente en su totalidad. La cantidad de nitrolicol que aparece es exactamente en la muestra 10.1c de 0,15%, cuando en especificaciones está alrededor del 28%. A mí me gustaría precisar a este respecto que ni las muestras ni sus contenedores fueron puestos en duda cuando se recepcionaron. Y quiero recordar que ayer, en la intervención del aperito de los TEDx, nos aseguró las condiciones de almacenamiento. Pero mire, eso lo valorará el tribunal, eso no tiene que recordárselo al tribunal, que está perfectamente ilustrado. Bien, otra cuestión. Pero vamos a concluir con la contaminación, que ya llevamos varias horas con la contaminación. En relación con las muestras 9.5, 10.2 y 10.1, las tres muestras que estamos viendo, estas tres anteriores, de ellas, dos están contenidas en tubos Falcon, la tercera no. Esa es una primera diferencia. Hay una segunda diferencia y ha sido el camino que han seguido los lugares en los que han estado almacenadas. Yo, desgraciadamente, no tengo conocimiento ahora para decir qué cadena de custodia, qué camino ha tenido cada una de ellas, pero creo que difiere. Y, por tanto, lo querría hacer notar como segunda diferencia, además de que unas están en tubos Falcon y la otra no. Bien, pero esa segunda diferencia abundaría en que en todo caso lo que hay es algo posterior a los atentados. Y usted dice que la diferencia la nota en la cadena de custodia, que las dos no contaminadas siguen una vía y la otra, concretamente dos son de Guardia Civil y una no. Sí. ¿Puedo precisar un poco? Un momento. ¿Usted es lo que está afirmando? Estoy diciendo que al desconocer el camino que han seguido, el diferente camino, hay otra circunstancia que... Sí, pero en cualquier caso hay una circunstancia que sí conoce usted, que es que dos vienen de Guardia Civil y otra de Cuerpo Nacional de Policía.
En las dos que vienen del mismo origen no hay, por lo visto, contaminación, por llamarla de alguna forma. No hay ningún componente extraño, vamos a llamarlo así, mejor dicho. Y en la tercera sí. ¿La conclusión que saca usted de eso cuál es? Pues ¿Que en origen las tenían las tres o ninguna? No, en mi opinión sería que en origen no la tenía ninguna. Ninguna. O sea que usted está de acuerdo, por lo tanto, en que algo ha tenido que pasar para que una la tenga y las otras dos no. Efectivamente, pero que querría... en origen ninguna la tenía, dice usted. Sí, eso es mi... ¿Están de acuerdo todos con eso? Sí. Todos de acuerdo. O sea que con respecto a las muestras 10, todos están de acuerdo que en origen ninguna tenía el DNT. ¿Y la explicación? No digo a los que hasta ahora han sido discrepantes. Ahora están ustedes todos de acuerdo en que en origen ninguna tenía DNT. ¿Y qué explicación le encuentran a que una tenga DNT? Nosotros hemos solicitado, señoría, la cadena de custodia de esa muestra y la verdad que no se nos ha aportado. Bien, pero mire, sepa usted la cadena de custodia o no, la evidencia que usted está exponiendo es que dicen, las tres en el origen ninguna tenía. Me da igual la cadena de custodia, eso será un error o una irregularidad que el tribunal determinará o no respecto a qué, cuál a una, ¿no? De las tres, dicen ustedes. Pero la conclusión no varía por eso, vamos, salvo que... No, es que para buscar explicación, señoría, nosotros dijimos qué cadena de custodia han tenido y dónde han sido almacenadas. Y entonces para verlo y poder llegar a algún tipo de conclusión. Si usted admite que en origen no podemos llegar a ninguna conclusión. ¿Cómo no van a poder llegar a ninguna conclusión salvo que yo no le esté entendiendo? Si usted admite que en origen ninguna de las tres muestras tiene DNT y ahora me afirma que una de las muestras tiene DNT, es que en el tránsito de origen al momento actual algo ha pasado. Hombre, señoría, las tres salen del mismo origen, que es un cartucho que no tiene DNT. Entonces, pero usted está diciendo, usted afirma que en origen ninguna tenía DNT. Creo que estamos todos de acuerdo en ese tema. No sabemos de dónde. Sí, no sabemos ni dónde ni cómo es lo que usted afirma. Bien. Perdón, señoría, yo para precisar un poco, porque conozco un poco la historia de las muestras, por si sirve de explicación al tribunal, diré que las muestras fueron recogidas, como ha dicho mi compañero, en el AVE, en lo que es el Tribunal Municipal de Mazejón, por los TEDAS de la Guardia Civil. Ellos hicieron 2 fragmentos de esas muestras, que son las que están envasadas en tubos Falcon. Uno de ellos lo enviaron a los TEDAS de la policía y otro se quedó los TEDAS de la Guardia Civil. Bien, del fragmento que llegó a los TEDAS de la policía se tomó una fracción que fue la que se envió al laboratorio químico. El laboratorio químico analizó la muestra y la devolvió inmediatamente a los TEDAS. Y los TEDAS se quedaron con la fracción de tubo Falcon y la fracción que iba en bolsa, en la bolsa que hemos visto en la transparencia. Sí, eso está en el sumario. Eso está perfectamente. El resultado del análisis de esa muestra 10-1C, la primera semana del mes de abril del año 2004, dio como único resultado la presencia de nitroglicol. No se detectó ni la presencia de DNT ni de nitroglicerina. Bien. Siguiente punto de pericia, Ministerio Fiscal. Vamos a dar entrada cuanto antes al resto de las partes. Por último, para los peritos de parte, ¿están ustedes de acuerdo que la composición del explosivo que explosionó en los distintos focos tenía base nitrada, como dicen la Guardia Civil y la Policía Nacional? Natural, nitrada. Nitratos. Sí, nitratos, sí, claro. Sí, en los focos, claro, evidentemente. Es una evidencia. Es una evidencia. Evidente. Pues nada más, muchas gracias por su trabajo. ¿Las acusaciones? ¿Alguna pregunta? Sí, con la venia, excelentísimo señor. En primer lugar, me gustaría, por llevar un orden, preguntarle al perito S si cuando usted realizó la pericia que se le encarga desde este tribunal, usted conocía que en Minaconchita se había encontrado goma 2F. ¿Es para mí? Para el perito S, en primer lugar. S, no sé quién es el perito S. La policía empezando, bueno, pues lo que usted está preguntando, perito S se refiere a la letra del. No, podemos empezar el primero por la letra S, es la letra de su DNI. Es que no lo he entendido. Sí, repita, por favor. Que cuando usted hace esta pericia que se le encarga desde el tribunal, en el momento de hacerla tenía conocimiento que en Minaconchita se había encontrado goma 2F.
Yo me he atenido a las evidencias químicas. Me he entretenido poco en intentar investigar la procedencia o inferir la procedencia, porque no es mi oficio. Sí. Me he limitado a hacer análisis. Honradamente no lo sé. No lo sabía. No lo sé. Al siguiente también me gustaría preguntarle exactamente lo mismo, al H, si lo sabía. Vamos a ver, esto no va uno a uno. Esto va, usted hace la pregunta y le contestan, pero le he permitido la primera. Es irrelevante para la pericia. El objeto de la pericia no es saber si en mina conchita hay goma 2EC. Para eso tiene usted mañana una pericia suya, además, que la 62. Sí. Y van a estar estos señores delante. Por lo tanto, mañana se lo preguntará. Vamos a ver. En todo caso, también hay otro perito, que es el perito de la Guardia Civil F37053V, si no me equivoco. Sí me gustaría que me dijese, porque él participó en otro informe, si a él le costaba que había pero señor letrado, si el que a los peritos le coste que hay goma 2EC no puede variar el resultado de la pericia, son cosas diferentes. Evidentemente que les consta a los policiales con seguridad, pero no varía el resultado de la pericia, lo que le quiero decir. Es que algunas conclusiones, yo no voy a... Pues pregunte sobre la conclusión. Usted vale. Lo que quiere decir es... Sí, algunos de ustedes... De la base de que había goma 2EC... Algunos de ustedes han llegado a la conclusión de que había titadín porque había dinitrotolueno. ¿Alguno de ustedes ha llegado a esa conclusión? No sé. Ninguno ha llegado a esa conclusión. ¿Alguno de ustedes ha llegado a esa conclusión porque hubiese nitroglicerina en alguno de los focos? Por la conjunción de nitroglicerina, dinitrotolueno, etilenglicol dinitro y nitrato. Algunos de ustedes, no sé si lo sabrán, si alguno me lo puede decir, si conoce la recomendación de seguridad para el uso de explosivos civiles que publica la Unión de Explosivos. ¿Cuál es el objeto de la...? Porque me gustaría saber si alguno de ustedes sabe si la goma 2EC tiene como componente la nitroglicerina. No, negativo. La goma 2EC no lleva nitroglicerina. O sea, todos están de acuerdo en que la goma 2EC no tiene nitroglicerina. En el año 98, ¿a ustedes le consta si la goma 2EC tenía nitroglicerina? No, la goma que usted ha nombrado, la dinamita que usted ha nombrado, no tiene nitroglicerina. En estos momentos, o en el año 98, yo estoy precisando si en el año 98 la goma 2EC, ustedes saben si tenía o no tenía nitroglicerina. Yo lo desconozco. Vamos a ver, yo tengo aquí la especificación de la goma 2EC suministrada por UEE, por si el tribunal quiere incluirla. Yo leo realmente la composición que dice así: nitroglicerina, nitrolicol, no especifica cuál de los dos. Sabemos que actualmente lleva nitrolicol, no nitroglicerina, pero en la especificación no determina cuál de los dos. Esto es realmente una especificación de la goma 2EC Esa fue la del año 99. pregunta que le hizo el tribunal. Y llevamos 2 días partiendo de que no tiene nitroglicerina. No tiene, en principio, la goma 2EC que fabricaron hasta el año 99. Claro, es que le preguntaron por diversos años, pero en fin, usted tiene ahí las especificaciones. Ya le ha contestado. Parece que las especificaciones de fábrica, según señorías, ya veremos si se incorpora o no. Si no tienen conocimiento de que había goma 2EC en la conchita y ahora dicen que tampoco sabían el componente, para mí no tiene mayor importancia seguir preguntando a estos peritos, porque queda acreditado que consta de realidad y ya no sigo preguntando exactamente. Sí, gracias. Siguiente acusación. Sí, señoría, la abogacía del Estado, con la venia. Vamos a ver, esta mañana he creído entender que en los análisis que ustedes habían hecho no habían considerado utilizable la cuantificación de los diferentes productos químicos. Y he entendido también, y corríjame si no es así, y es porque entienden que en los análisis de los focos, de los restos que se habían recogido en los focos, la propia explosión produce una alteración de la cuantificación de estos productos químicos. Si me equivoco, dígamelo. Si no, continúo. Bien, entonces, desde el punto de vista cuantitativo, han aparecido
en los restos de Leganés rastros de nitroglicerina o de DNT en las muestras de Leganés que sean cuantitativamente semejantes a los que han aparecido en la muestra número 1 de la que han discutido esta mañana largamente? Han aparecido cantidades de DNT similares a las de la muestra M1 y también de nitroglicerina en algunas de las muestras. Y se trataba de una muestra que había explosionado y otra que no había explosionado. ¿Es así? Me estoy refiriendo a explosivo intacto de Leganés y a la M1. Y a la M1 que sí que era un efectivamente, y tienen proporciones, porcentajes de DNT y de nitroglicerina similares. Y mi pregunta es, ¿este fenómeno o este resultado podría explicarse porque la adición, ya sea por el procedimiento que sea, contaminación o lo que sea, o alteración de alguna manera, se vea producido posteriormente a la explosión? ¿Sería esa una explicación lógica o ven alguna otra explicación? Es una explicación perfectamente lógica. Perdón. En el caso de la muestra intacta se puede cuantificar la nitroglicerina, pero en el caso de la muestra número 1, que es una muestra de foco, ni se puede cuantificar, y se ha dicho en repetidas ocasiones, ni se ha cuantificado. La muestra M1 está cuantificada en el informe y es una realidad. Está cuantificada. La muestra M1 es fundamentalmente sulfato amónico y fosfato diácido de amonio. El resto no se puede cuantificar porque no podemos partir del peso de explosivo. Es correcto, está cuantificada, como decíamos, tiene esos componentes y los restantes componentes también están cuantificados. La muestra, Bien, un momento, por favor. Perdón, la muestra se ha cuantificado porque era una muestra en polvo, perfectamente pesable y perfectamente determinante qué cantidad tiene de nitrolicol y de un momentito, Roberto, pantalla. Esta es la muestra que estamos otra vez con ella, con el debate. Estamos todos de acuerdo que este es de su informe, está tomado naturalmente. Sí, sí. Esa es la muestra, ¿verdad? De la que tanto estamos hablando. Entonces, señor... Un momentito. Guarde usted silencio. Resultados. Eso lo suscribieron todos. 0,0022%, DNT 0,014%, nitroglicol 0,0034%, nitroglicerina, etcétera. Lo suscribimos, pero este perito en sus conclusiones o en sus alegaciones lo suscribimos, pero este perito en sus alegaciones ya expresó con claridad que no tenía sentido el someter a análisis cuantitativo esta muestra por cuanto era de un foco y que por una homogeneidad de criterio analítico habíamos establecido que no tenía sentido hacer análisis de... Por lo tanto, ya ha quedado claro eso, por al menos media docena de veces, cuál es la discrepancia sobre si es cuantificable o no. Vamos a otra cosa. ¿Alguna pregunta más? Nada más. ¿Alguna acusación? Sí, señoría, con la venia. La 16. Esta es una pregunta para todos, a ver si me pueden contestar. Partiendo de la base de que la goma OCC, por lo menos hasta el año 98, tenía entre sus componentes nitroglicerina, ¿ustedes han pensado o han barajado la posibilidad de que los artefactos explosivos hubieran sido fabricados con mezcla no homogénea de goma 2S y goma 2ECO? Yo he solicitado la presencia durante la pericia del director de la firma fabricante de explosivos y todavía estoy esperando su presencia. No ha sido posible y, por tanto, nosotros lo único que hemos recibido ha sido un informe que se demostraba que a partir del año 2002 se dejó de fabricar la goma 2EC y pasó a goma 2 ECO por el tema de posible alteración
esto ya ambiental. Claro en las múltiples preguntas. Otra cosa. Para aclarar la pregunta que se nos hacía, las cantidades de nitroglicerina que se detectan en los explosivos intactos no tienen lógica industrial. Nadie añadiría a un explosivo una cantidad del orden de... Pero usted está partiendo de que sea un solo explosivo y no le están preguntando eso. Usted está partiendo de que le den un solo explosivo. Y lo que le está preguntando es en el caso de que haya varios solapados. Sí. En ese caso, ¿qué es lo que le pregunta? O sea, imagínese que hay 10 cartuchos de ECO y uno de EC. Si bien, aun habiendo 10 cartuchos de ECO y uno de EC, hemos calculado la proporción entre nitroglicerina, nitroglicol en la muestra 2, quiero recordar que era del orden de 30 y tantas mil veces menos nitroglicerina que nitroglicol. Aun mezclando esos dos tipos de cartucho que me indica, no tiene lógica industrial. ¿Y ustedes han pensado en la contaminación, pero por parte de los terroristas, al fabricar las bombas, al fabricar los artefactos explosivos, que estén mezclando indiscriminadamente goma 2-ECO y goma 2-EC? Y eso explicaría, o podría explicar a su juicio, que aparezca DNT, nitroglicerina y nitroglicol en diferentes focos y en diferentes cantidades. Al menos 10 muestras analizadas actualmente se analizaron ya en el año 2004 y en ninguna de ellas se detectó la presencia de DNT ni de nitroglicerina. Yo pienso que aun siguiendo esa hipótesis de la mezcla de cartuchos de goma 2EC y goma 2ECO, en los explosivos intactos hubiera aparecido algún resto de cartucho de goma 2EC en que característicamente y químicamente hubiéramos determinado que la proporción de DNT hubiera sido de alrededor del 6%, que es su composición analítica. ¿Pero han tenido algún cartucho no de hemos tenido, EC? No hemos tenido ningún Entonces, cartucho. ¿cómo lo vamos a saber? No me haga hipótesis sobre lo que no tenemos. La hipótesis de la abogada dice que si se hubieran mezclado... Ya, pero me está diciendo, si hubiéramos tenido un cartucho, pero si no lo tiene... en el caso de la recogida del explosivo de Leganés... Vamos a ver, la letrada, aunque no se lo está diciendo, está pensando en un amasamiento de las dos gomas. En un amasamiento de las dos gomas hubiera aparecido mayor cantidad de DNT con absoluta seguridad. Además, el color hubiera sido no blanquecino, hubiera sido entre el blanco y el... ¿Si mezclo un cartucho entre 50? Lo digo por la plastilina, no por la goma. No se puede realizar una mezcla de una goma, de una dinamita, de forma tan homogénea como para que hubiera desaparecido totalmente, digamos que diluido todo ese cartucho en toda la cantidad. Había que haber hecho una mezcla de tipo industrial, alguna amasadora. Si explosiona, si es lo que se refiere después de explosionar. Si es que me parece que están ustedes encerrados en unas posiciones inamovibles. Lo que le está planteando es una hipótesis, una acusación que es, si monto un artilugio explosivo, donde mezclo, ¿es eso lo que usted está preguntando? Pues pregúntelo, por favor, no me hagan preguntarlo a mí. No, si yo le estoy preguntando, pero... Sí, ustedes están suponiendo que la mezcla siempre es homogénea, pero puede no ser homogénea. Es decir, puede ¿te refieres a algo esporádico en una porcentaje? Si hubiera explosionado una mezcla de goma 2EC y goma 2ECO, hubiéramos detectado en un resto de explosión en condiciones normales, hubiéramos detectado los componentes de los dos explosivos. Ya, pero puede ser que haya bolsas con goma 2ECO solo, haya bolsas con goma 2ECO y goma 2ECO. Señora, oiga usted también, eso es lo que ocurre a veces aquí, aunque no sabemos si es por esa razón. ¿El que aparezcan componentes de los dos explosivos? Puede ocurrir esa mezcla y esa explosión de los dos explosivos y haber aparecido DNT. El problema que me encuentro para, digamos que aceptar esa hipótesis es que tengo muestras en que me dicen, hablo de la 9.9, hablo de la 10.1c, muestras que me dicen que eso no ha ocurrido. Es decir, la 9.9 ha estado encima de unos explosivos que no contenían DNT. Y no que no hubieran explosionado, sino que no han explosionado y no. Entonces usted lo que hace ya es una deducción ex post, es decir, dice en el conjunto de lo que tengo no puedo creer esa hipótesis. Pero olvídese del conjunto, por eso digo no se cierre. Digo concretamente. La letrada le está planteando una hipótesis, imagínese que no tiene nada. Digo nada. Concretamente. Una sola muestra donde aparece nitroglicerina, DNT, nitroglicol, nitrato, es decir, una cosa aparentemente digo, si aparece esos compuestos en un resto de explosión analizados, digamos, en el momento y aparecen esos compuestos, puedo decir que hay mezclas de explosivos. Es decir, que podría como mera hipótesis. Si aparece DNT... Antes de avanzar, Juan, por favor. Este es el documento de especificación de los componentes de la goma 2EC y ECO que usted estaba hablando. Que lo observen, el de la EC es el que me interesa, que lo examinen el resto de peritos.
Si están de acuerdo con que ese es un documento apto, homologado, normal, del fabricante, dele por favor la primera hoja a sus compañeros para que la vean. La han visto. ¿La han visto todos ustedes? ¿Tienen alguna discusión sobre que eso es un documento apto de la fábrica y que es...? Yo tengo la impresión, señoría, de que es un documento más bien de tipo divulgativo y de tipo comercial que lo que puede ser un certificado de calidad. Sí, eso es evidente que no es un certificado. Pero desde ese punto, eso ya es de gomado seco. Pero aquel que es de gomado seco, observen ustedes que según pone ahí, en contra de lo que dijeron ustedes ayer y han mantenido hasta su momento, en la primera línea, ahora en cuanto lo examine el señor secretario lo proyectará con la cámara cenital. En la primera línea aparece nitroglicerina / nitroglicol. ¿Eso qué significa? Y está fechado en el 99. Esto no se nos ha entregado a nosotros. Ya, pero si no es que se le haya entregado. Le estoy diciendo que examine el documento. Si usted, el documento aquí... Algunos peritos dicen que sí lo han visto. Yo lo he visto de la goma, por eso que lo quería hacer, es que hemos visto... Yo creo que sí, en algún momento lo hemos tenido. Se trata nada más de que lo vean ahora, no de que me digan si lo han visto antes. Pásense el documento. Y respondiendo a su pregunta de la primera línea, ¿qué significa nitroglicerina, nitroglicol? Es que la suma de los dos vale 27,60 en el caso del primer dato, pero no podemos saber cuánto de uno y cuánto de otro. Sí, pero eso quiere decir que están los dos componentes, que uno u otro según le pete a la fábrica. Vamos a ver. Sí. Creo que yo puedo hablar con más propiedad porque yo hablé con el jefe de producción. Sí, pero un momentito. Sí, que pueden estar los dos en proporciones variables. ¿Usted que habló con él? Yo puedo hablar, él me explicó, yo puedo traer, pediré esta tarde. No, usted ya no pida nada más. Analítica. De momento, dígame nada más. Lo que me explica aquí es que puede ser uno u otro o los dos juntos. Bien, o sea que caben todas las alternativas. Todos los peritos han examinado ese documento, por favor. Y ya el de gomado seco me han dicho que sí, o sea que no hay. Yo entiendo también que pueden utilizarse alternativamente nitroglicerina o nitroglicol. Pero vamos, no le da a usted ningún viso extraño, eso es simplemente unas especificaciones de fábrica del tipo que sea. A mí el documento, desde el punto de vista documental, me extraña que no esté firmado por nadie. Pero mire, si eso lo saco yo de internet, no ese es el tema. Lo que le estoy preguntando es, usted eso lo interpreta en ese sentido, no le ve... Páselo por sí, que pone fecha del año 99, señoría. Ya lo he visto, y tiene también un nombre. Eso es. Este documento se me envió por correo electrónico anteayer. Entonces yo insisto que yo no he podido verlo. Entonces, si no es que lo hayan visto, vamos a ver, esto no tiene nada que ver con la pericia, señores. Tiene que ver con que ustedes afirmaron ayer tajantemente a la segunda pregunta del tribunal que la goma 12C no tenía en ningún caso nitroglicerina. Yo sigo afirmando lo mismo, no tiene nitroglicerina actualmente. Actualmente, pero es que no le preguntaron actualmente. Guarde silencio un momento. Se le preguntó por años y afirmaron tajantemente que no tenía nitroglicerina. Y ahora aparece un documento del año 99 donde se dice que puede tener una, la otra o ambas. Bien, vamos a ver, este documento es un documento de especificación, no es un documento analítico. Que ya lo sabemos. El documento analítico especifica precisamente qué componente lleva. Yo procuraré mañana por la mañana traer ese documento analítico de la composición de... Es más, creo que los peritos participantes en la pericia lo tienen. Yo creo que perdí el mío y por eso pedí otro. Pero creo que ellos, si revisan sus papeles, lo deben de tener porque yo se los di en la pericia. Con lo cual, si revisan por favor sus papeles, seguro que tienen la especificación analítica de la goma 12. A nosotros, el director de pericia, que está aquí presente, nos dio un documento en donde, por parte del director de la fábrica, daba unas explicaciones de cuándo habían terminado las producciones, que habían utilizado, y nos dio un diagrama de flujo en donde aparecía unos depósitos, uno de 6.000 litros, otro de 20, creo recordar. Documentos que no están incorporados. Que no están incorporados y nos hace, señoría, contundentemente, por lo menos a mí, decir que yo, concretamente, se me dijo que desde el año 2002 no tenía
si no estamos discutiendo nitroglicerina. eso, lo que Por tanto, ahora se aporta un documento que yo desconozco. Ese documento, en cualquier caso, no está el que usted dice, el que se le dio a usted. Guarde en silencio, por favor. No está en los anejos tampoco de la pericia. Yo he presentado los documentos para que los peritos tuvieran información. Que no discuta más sobre el documento, que lo que estoy preguntando, ¿el documento que usted facilita a los peritos está en los anejos de la pericia? Porque yo no he examinado los anejos, ningún miembro del tribunal, porque son muchísimos. No están. Bien, mañana aportarán ustedes, porque ha sido un documento de trabajo, ese documento, el que usted facilita a los peritos. Señor secretario, proyecte con la pantalla el primero de los folios, nada más. Señoría, ¿puedo intervenir? A su pregunta de si consideramos que en la goma doseco había nitroglicerina o no, nuestra herramienta de trabajo ha sido una muestra. Estamos hablando de la F. De la F. Perdón. Bien, vamos a ver. Se trata solo del primer cuadro, es el que nos interesa. El primero de valores, claro. La parte, eso, enfoque más. Amplíe la parte izquierda. Ahí, quieto. La primera línea, nitroglicerina / nitroglicol. Fecha 1999. Gracias, señor secretario. 30 minutos de descanso. Un momento, por favor, perdone. Sí, señoría, ¿podría...? Es que tengo aquí el documento. Esto lo tendremos que ver, a ver si es ese, Alfonso. A ver si tenemos que ver lo que sea ese, ¿no? Tenemos que verlo. Apaguen los micros. Perdón.